Muy bien, bueno, siendo hoy 20 de marzo del 2025, 6:53 p.m., damos inicio a nuestro encuentro sincrónico semanal. La idea de hoy es revisar la evidencia 16. Ya voy a compartirles acá. Listo. Voy a compartirles acá pantalla. Entonces, habíamos hablado la semana pasada un poco de la evidencia, pero digamos aquí que la vamos a detallar un poco más para... Uy, eso se está deteniendo muchísimo. Bueno, entonces estamos hablando de la evidencia 16, elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Recuerden que el material de estudio para abordar dicha evidencia es diseño de modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Ya algunos me han presentado la evidencia 15, ya he devuelto 3. ¿Por qué? Porque están utilizando, se los dije muy claro la sesión pasada, deben utilizar la simbología. La simbología. Lo mismo va a pasar en esta evidencia. Algunos se adelantaron, les fue bien. Otros se adelantaron, no les fue tan bien, se las devolví. Así que, por favor, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. La idea es hacerla de acuerdo a cómo se les indica en estas sesiones. Para eso son las sesiones. Para que de pronto no se vayan más allá de lo que de pronto no tienen que presentar. Yo sé que ustedes van y cumplen muy bien con la presentación de la guía, súper bien. La guía a veces pide unos elementos que nosotros consideramos que pueden tenerse en cuenta, pero que no son tan fundamentales en lo que de pronto exactamente les estamos solicitando, pidiendo. Entonces, por eso recuerden de ver las sesiones. No puedo porque estoy trabajando. Vea la grabación. Vea la grabación. Entonces, frente a la evidencia 16, entonces, pues habíamos hablado de lo que era el modelo de dominio. Estábamos hablando que de esos diagramas de clase se construyen con rectángulos que van divididos en 3 partes. En la parte superior el nombre de la clase, en la parte del medio los atributos y en la parte de abajo los métodos. Y se utilizan este tipo de línea, la línea continua y la línea punteada. Estábamos viendo un ejemplo de una biblioteca, entonces nos estaba diciendo que qué encontrábamos en una biblioteca. Y en una biblioteca, pues obviamente encontramos libros. Entonces ahí ya estamos hablando de la clase libros. Pero para hablar de esa clase de libros, requerimos también de unos atributos. Los atributos son aquellos elementos que describen, que le dan un valor a esa clase. ¿Cuál en el caso de libros? El ISBN, el nombre del libro, el autor, la fecha en que fue de pronto escrito, el número de páginas, la editorial, y etcétera, etcétera. Son todos esos elementos que yo de solo pensar en ellos, ni siquiera necesito que me nombren la clase. Simplemente con que me digan ISBN, nombre, autor, fecha, número de páginas, fecha de impresión, casa editorial, yo sé que me están hablando de un libro. Modelo, color, potencia, chasis. Ah, me están hablando de un vehículo, me están hablando de la clase vehículo. Esos son los atributos. Pero los atributos no terminan solamente ahí. Los atributos tienen unos elementos que se conocen como los o el tipo de atributo. Todo esto es el tipo o la característica que va a tener ese atributo. Entonces, el ISBN es una cadena, por eso coloco string,
porque está compuesto por números y letras. El nombre del libro puede ser un libro que tiene números y letras. Entonces es un string. El autor puede que sea Roberto Gómez III. Ah, lleva letras y números, entonces una cadena, string. La fecha en que se escribió ese libro, bueno, day. ¿Por qué? Porque es una fecha. El número de páginas, un int, porque es un número entero. O un flow para un número decimal. ¿Sí ven? Entonces, además de que coloco el atributo, debo especificar el tipo de atributo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguna pregunta? Hasta ahora todo bien, profesor. Bueno, perfecto. Y ahora vienen lo que es la parte de los métodos que se definen en la parte de abajo. No es colocar nombres por colocar. Entonces, algunos que yo devolví, me colocaron en los métodos. Ahí es que realizar solicitud de... No. El método yo lo tengo que definir con una palabra entera, definir ese método que va a ser específico y decir también dentro del paréntesis, a qué tipo de atributo va a tener ese método, si un string, si una fecha, qué me va a devolver, qué va a hacer ese método. Entonces no se trata de llenar por llenar. Y mire que a ustedes en la presentación les está diciendo cómo debe ir definido ese método. Ahora bien, dentro de cada clase que yo tengo, se definen unos elementos que se conocen como la visibilidad de la clase, del atributo o del método. ¿Qué son estos que yo les coloqué en los recuadros? Y hay unos que son unos menos y otros que son unos más. Hay que saber cuándo coloco. Entonces, ojo, el hecho de que yo vea esto aquí así, menos, no es porque esté como una viñetica de menos para nombrar cada atributo, no. Esa es la visibilidad que va a tener el atributo o que va a tener el método. Entonces, miremos a ver a qué se define la visibilidad. La visibilidad de un atributo o un método define la accesibilidad para dicho atributo o método. La accesibilidad. Ahora sí miremos qué es eso. Dice que cuando yo utilizo el menos, estoy haciendo referencia a que es un atributo privado. Dice que ninguna otra clase o subclase puede acceder a ellos. ¿Eso qué significa? Que yo aquí tengo la clase libros y por acá tengo otra clase, véanla acá. Un ejemplo, la clase usuarios. Ahí dice usuarios. Lo que me está diciendo es que si hay una relación entre la clase usuarios y la clase libros, que va a ser por una línea recta o que va a ser por una línea punteada, ya uno define eso. Los atributos que hay aquí de libros, esta clase no va a poder ir a utilizarlos. ¿Por qué? Porque son privados. ¿Por qué? Porque son solamente de esta clase. Eso es lo que significa. Ahora, si tienen un más, entonces digamos que el nombre tuviera un más, significa que esta clase puede hacer uso de ese atributo. Y vienen otros tipos de visibilidad. Vienen el numeral, viene la curvilínea, pero realmente aquí y generalmente nosotros vamos a utilizar estos dos. Y generalmente y en la gran mayoría, este. Ese, el privado. Entonces, generalmente vamos a ver eso ahí. Por eso ustedes se tienen que documentar. Ahora, tenemos otra clase nueva que se llama bibliotecario. Él tiene los siguientes atributos. El documento privado, porque tiene un menos al inicio. Ya mire que ya me doy cuenta con eso.
¿De tipo qué? Cadena. ¿Qué va a reclamar? ¿Qué va a recoger o a consignar el documento? Ah, pero es que las cédulas son números, sí. Pero recuerde que puede ser una cédula de extranjería que va acompañada de letras. Entonces no lo puedo definir como números. Nombre, una cadena. Dirección, una cadena. Teléfono, una cadena. Y tiene un método que se llama actualizar teléfono. Mire, venga, ¿y eso para qué me sirve? Por ejemplo, miren que hace poco sucedió de que todos los números empiezan con el 6-0. 6 para el eje cafetero, 4 para Medellín, 1 para Bogotá, bueno, etcétera, etcétera. Pero anteriormente uno marcaba el 31 o el 36. Entonces yo puedo utilizar o generar un método que me haga la actualización de todos esos números para no hacerlo uno a uno. Entonces yo le puedo decir, vea, todo lo que era 31, por favor, conviértamelo. Eso es un método porque voy a aplicar algo general, grupal. Por favor, haga un método de actualización de datos. Todo lo que encuentre como 31 al inicio, por favor, conviértamelo a 601. Y miren que ese método lo colocaron como público. Mire que hay un más al inicio. Porque es que este método no solamente me puede servir para el bibliotecario, me puede servir para quien también en la biblioteca. ¿Ustedes para qué quiénes creen que me podría servir? Por eso lo volví público. ¿Para quién creen ustedes que me podría servir también ese método de actualizar el teléfono? A los usuarios. Correcto, para los usuarios. Entonces, ¿yo para qué voy a crear otro método allá en usuarios, en la clase usuarios, de actualizar teléfonos si yo lo puedo utilizar de acá? ¿Sí? Miren, ahí de pronto es donde vamos encajando por qué la visibilidad del menos o del más. ¿Sí ven? El usuario, digamos que el usuario tenga relación con esta clase de bibliotecario. El usuario debería tener acceso a la dirección del bibliotecario. ¿Ustedes qué creen? Ese atributo debe ser público o privado. Privado. Privado, ¿para quién? Para esta clase. ¿Por qué el usuario va a acceder a ese atributo de bibliotecario de dirección? Para nada, no lo necesita, ni el teléfono. Es como ustedes cuando están en un colegio o en una universidad o acá en el SENA. Mire que ustedes tienen mi teléfono, pero normalmente este atributo, todos estos atributos, a excepción, digamos, del nombre, que pues usted sí lo podría tener, a excepción de estos son atributos privados, pertenecen solamente a la clase del profesor instructor, porque el estudiante no puede tener esa información, una información sensible, susceptible. ¿Sí ven? Entonces, por eso, ahí es donde viene la importancia de eso, de definir la visibilidad del atributo. Ahora vienen unos elementos que se llaman las relaciones o la herencia. Relaciones, herencia. Y mire lo que dice ahí. Las subclases, ¿cómo identifico una relación de herencia? Por esto que estamos viendo acá. Por esta línea, donde me dice que esto, porque esto ya se convirtió en a pesar de que este recuadro para mí es una clase, aquí como se está visualizando se identifica como subclase. ¿Y por qué subclase? Porque esta línea con este tipo de flecha, eso es lo que me está indicando. Que de esta clase libros se desprende una subclase que se llama matemáticas. ¿Y por qué aparece esta X roja? Porque significa que al ser una subclase de esta clase libros, tanto sus atributos como sus métodos se heredan. Herencia. Y por eso es que aquí hacemos referencia a programación orientada a objetos. Entonces, mira lo que dice. Las subclases heredan todos los atributos y métodos de la superclase. También se puede utilizar
clase derivada. Se puede agregar un atributo específico para alguna subclase. Entonces, ¿eso qué significa? Que de pronto, digamos que acá en matemáticas yo necesito un atributo específico, lo puedo definir. Pero yo, ¿para qué voy a volver a colocar que de la subclase matemáticas, porque ahí está haciendo referencia a los libros de matemáticas, yo voy a volver a colocar ISBN, el nombre del libro, el autor del libro, si todos esos atributos ya están acá, en la clase libros? No es necesario. No es necesario. Ya el hecho de que los esté heredando, ¿y por qué los hereda? Porque esta flecha, así tal cual como está, con esta línea, eso me está diciendo que esta es una subclase de la clase libros. Así se define. ¿Ustedes van a tener en el ejercicio? Probablemente. Algunos no. Viene otro tipo que se conoce como relaciones de tipo asociación. Y la asociación, entonces miren, acá tenemos la clase libros, la subclase matemáticas, la subclase español, la subclase física. Pero hay una relación que se conoce como asociación. Mira lo que dice, se utiliza para representar una relación débil entre dos clases. Entonces lo que está diciéndome acá, mire la línea, es una línea recta donde me dice que hay una asociación de algo que se conoce de una clase geometría o de una asociación geometría. Para representar una relación débil entre dos clases. Entonces también aquí podríamos decir que hay una de ¿qué? Hay una asociación por acá de ¿qué? Cálculo integral. Digamos porque tenemos muy pocos ejemplares de este, porque generalmente el libro de matemáticas integra generalmente o tiene contenido de geometría, de cálculo, pero hay unos no de tantas cantidades que de pronto maneje la biblioteca o escritos específicos de esa área de geometría. Digamos que hay 1 o 2 libritos de pronto que entonces por eso crearon esa asociación en este caso. Lo cual no significa que yo tenga que sacar siempre una de español, una de física o de lo que yo tenga. Simplemente eso es otro tipo de relación que se puede presentar en mi modelo de dominio. Aparece otra que se llama de agregación. Mire lo que dice, tipo especial de asociación que especifica un todo y sus partes. Ah, venga, devolvámonos. Creo que aquí había algo que no leímos. Mira lo que dice en la relación de tipo asociación. No hay dependencia entre ellas, es solo una relación de asociación básica. O sea que aquí no hay ninguna dependencia. Simplemente estamos haciendo como una derivación, y ahí se llama ya una relación de asociación, de algo muy puntual, porque en la biblioteca tenemos 1 o 2 libritos de geometría, y por eso lo sacamos ahí. Porque la demás reúnen todo ese contenido, geometría, cálculo, integral, etcétera, etcétera. Este fue algo muy específico, se deriva, pero no es dependiente de ellos. Ahora viene la relación por agregación. Mire que es muy parecida a la de asociación. ¿Cuál es su diferenciador? Este rombito que se forma en la línea final. Entonces, mucho cuidado con eso. Si usted lo va a utilizar, es porque tiene claro, no se ponga, venga, es que de pronto no, hay diagramas que me han presentado de modelos muy interesantes y ni siquiera utilizaron agregación y asociación. Además, ustedes están apenas en una curva de aprendizaje inicial. Yo pensaría que este es un tema mucho más para adelante. Lo que pasa es que como ustedes luego tienen que documentar, esto les va a servir a ustedes para poder, cuando estemos generando el modelo de entidad de relación de la base de datos, ahí vamos a entender muchas de las cosas. Pero esto se orienta más a la programación orientada a objetos. Entonces, mire lo que dice una relación de agregación. Cualquiera de los libros de matemáticas puede hacer parte de la geometría diferencial. Cualquiera, o sea, cualquiera de sus de matemáticas que tenemos
puede hacer parte de este tipo de libro de geometría diferencial, de esa rama, de esa línea, pero no tiene que serlo. O sea, cuando yo hablo de un libro de matemáticas, no estoy hablando que es un libro de geometría diferencial, no. Puede tener contenido, así como el de geometría que colocamos ahorita, así como el de cálculo, pero no necesariamente tiene que serlo. Cualquier libro de matemáticas podría salir en cualquier momento de este tipo de geometría y permanecer en el tiempo dentro del grupo general. Entonces, lo tengo porque es muy específico. Bueno, puedo generar una relación de agregación. Ya, pare de contar. Y vienen las relaciones de composición. Miren aquí ya lo que pasó. Mire cómo viene el rombo. Viene ya oscuro, pero va a la clase principal. ¿Sí ven? Pareciera como si fuera la clase. Y mira lo que dice, la parte no puede existir fuera del todo. Cuando un objeto derivado no podría existir sin su objeto principal. Entonces me explico. Esta es la superclase principal, la que se llama sala multimedia. Y dentro de una sala multimedia, pues está una sala, puede haber una sala de videoconferencia, puede haber una sala de cine, puede haber una sala musical, puede haber una sala de actuación, teatral, pero donde esta superclase se elimine, pues se va a llevar todo esto. Porque a partir de estas superclases a la multimedia se componen estas. Esta es el todo. Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno llega al sitio, por ejemplo en los casos de las bibliotecas o ciertos recintos, voy a hacer uso. No, está en mantenimiento. No, pero es que yo voy para la sala solamente de lectura. No, pero es que está en mantenimiento el todo. No hay acceso allá. Entonces, cuando yo pierdo la superclase principal, me arrastra con todo esto. Estas existen gracias a esta superclase. De la parte no puede existir fuera del todo. El todo de la sala multimedia, estos son los elementos que la componen. Y eso es un tipo de relación de composición. Entonces, mire cómo va el rombo. Miren la diferencia y a veces se equivocan en esto. Entonces, colocan el rombito en la superclase, el blanquito en la superclase. En el caso de agregación, el rombito va en esa clase derivada, en esa clase que está haciendo la de agregación. En este, el comportamiento es totalmente distinto. Y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, y dentro de los diagramas de clase hay un elemento muy importante que se llama la multiplicidad. Realmente esto lo vamos a volver a ver por allá en la evidencia 54 cuando veamos bases de datos. Porque allá no se conoce como multiplicidad, sino que se conoce como cardinalidad. Pero es la misma vaina. Lo que pasa es que aquí en el modelo de diagrama, en el modelo de dominio, se conoce como multiplicidad. Pero en el modelo entidad-relación de una base de datos se conoce como cardinalidad. Y es la que permite definir las restricciones numéricas en las relaciones. Entonces, miremoslo. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. Hay una clase que se llama cliente. Mírenla acá. Tiene una relación ¿de qué tipo con usuario? ¿Cómo se llamaban estos? Entonces, yo me devuelvo acá. De herencia. Miren la línea. ¿Sí? Ahí es donde yo debo tener claridad. Eso es lo que yo les decía a ustedes. No basta simplemente de coger clases y cruzarla con líneas, ¿no? Hay que entender por qué. Esta es una
relación de tipo herencia. Herencia. ¿Qué significa? Que usuario o quién o cliente, ¿quién está heredando de quién? ¿Ustedes qué creerían ahí? Que un cliente puede tener usuario. Miren a ver ahí, ¿cómo la ven? Profe, ¿puede repetir la pregunta, San Amable? Si aquí me están diciendo que hay una relación de herencia entre la clase cliente y usuario, y lo mismo entre administrador y usuario, mire que hay de herencia, mire que hay una relación de herencia. Entonces uno dice, ay, ¿por qué sabe? Porque recuerde el tipo de línea, mire este tipo de línea, flecha vacía, línea recta, y si me voy por acá, eso me decían que eso era un tipo de relación de herencia. Mírenla ahí, mírenla. ¿Por qué de herencia? Porque heredan todos los atributos y métodos de la superclase. La pregunta aquí que les estaba haciendo ahí, ¿ustedes quién creen que es la superclase? ¿Cliente o usuario? ¿O administrador o usuario? Usuario, según parece Muy usuario. bien, usuario. Porque mire que ¿Qué? la flecha está Porque apuntando está a heredando esa clase. porque está heredando las dos partes. Correcto, entonces estos atributos y este método, ¿quiénes lo están heredando ahí? Tanto la clase administrador como la clase cliente. Ellos están heredando también esto. Y claro, un cliente llega a tener ¿qué? Puede tener un usuario, un ID de usuario, puede tener un password. ¿Por qué? Porque el cliente accede a nuestro sistema para consultar, para comprar, para hacer alguna solicitud. Y el administrador, pues por obvias razones también. Entonces, para yo no generarle nuevamente atributos de usuario, de password, pues él los hereda de acá. Entonces usted me va a decir, Eumi, pero usted me dijo que en la visibilidad, si era negativo, era porque eran propios de... Muy bien, tiene toda la razón. Estos son atributos privados. Pero el hecho de que haya una relación por herencia significa que de igual forma esos atributos y esos métodos los voy a heredar. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora estábamos hablando de la multiplicidad. Entonces, nosotros vemos en este ejemplo que hay esto, mire, hay estas denominaciones. ¿Sí ven? Hay como esas denominaciones. Entonces, por acá dice que eso es lo que se conoce como de 0 a 1, opcional. N son una cantidad específica. 0 a muchos, cuando aparece el asterisquito, 1 a muchos o muchos a muchos, rango específico. ¿Sí? Entonces, miren que nosotros dentro de los diagramas encontramos eso, esta multiplicidad. Lo que pasa es que pues yo no los quiero enredar con eso, pero ustedes van a ver ejemplos de eso. Entonces, la verdad, yo no les voy a pedir porque cuando lleguemos a la evidencia 54, ahí sí vamos a hablar de la cardinalidad, porque si yo quiero que ustedes hayan hecho un recorrido un poquitico más largo, puedan identificar unos elementos que para mí son fundamentales y ahí sí yo les voy a mostrar cómo encontramos esas relaciones. El que lo sepa manejar, perfecto, aplíquelos. Pero el que no, no se me vaya a estresar por esto. Pero sí quiero que me empiece a encontrar las clases que tiene su ejercicio. Entonces, por ejemplo, algunos que me prestaron el diagrama de casos de uso. Entonces me colocaron cliente o usuario, administrador y agenda. Aunque agenda, pues para mí no es un actor. Usuario o cliente, administrador,
asesor. Entonces, en este caso, podríamos estar hablando que de eso que usted está haciendo referencia podría ser la clase. Yo tengo que mirar de esa clase si hay algún tipo de relación con las otras. ¿Con quién? Con usuario. ¿Con quién? Con asesor. Si usted lo encuentra muy difícil, va y busca otro ejemplo y lo plasma. Yo no tengo ningún problema por ahora. Lo importante es que ustedes empiecen a encontrar lógica a este tipo de cosas. En este caso, cosas no, a estos tipos de diagramas. Porque la verdad se vuelven muy útiles a la hora de yo generar documentación frente a mi proyecto. Y generalmente ustedes lo van a ver muchas veces. Lo que pasa es que cuando uno se vuelve hábil, ya tiene destreza, uno omite mucho de esto, aunque no debería hacerlo. Porque esto le va a permitir que el día que usted no esté en esa organización como desarrollador, como analista, el que llegue pueda continuar su proyecto, lo que usted inició. Esa es la lógica. Pero la lógica trabaja diferente. La lógica trabaja de que cuando usted llega a una organización porque se fue el desarrollador o se fue el analista, usted llega a volver a empezar, a implementar lo suyo, porque sí, él dejó un software, él dejó un desarrollo, pero como no está documentado, usted dice, no, yo no voy a poder botar escape acá. Yo prefiero iniciar. Entonces la empresa más para atrás, porque tiene que volver a esperar a que usted empiece nuevamente ese proceso desde cero. Pero cuando yo documento, yo llego, solicito toda la documentación de usuario, la técnica, y yo veo eso y digo, ah, listo. Ya no me pongo a inventar, ya sé qué hay. Ya lo que puedo hacer es que hago un rediseño, hago un replanteamiento, la organización se creció, algo sucedió. Entonces, ¿qué hago? Actúo frente a lo que hay. Pero realmente eso suele suceder. Ustedes llegan a una organización y a empezar desde cero con el desarrollo. Es muy triste. Esas son situaciones actuales. Por eso ahorita las organizaciones generalmente no contratan un desarrollador para la misma organización, sino que tercerizan. Porque al tercerizar, esa empresa con la que están tercerizando sí está obligada a entregar toda esa documentación, mientras que cuando yo hago parte de la misma organización, yo me hago loco, simplemente entrego el software y como todo está funcionando perfectamente, el dueño, los socios nunca identifican esa necesidad. Y es cuando usted que se va que la organización siente ese daño. Y por eso, en la gran mayoría de organizaciones, siempre usted escucha un mal concepto o una mala definición del que se acabó de ir. Lastimosamente, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones. Es lo mismo para acá, si de pronto los hay, los webmasters, los que administran las páginas o sitios web de alguna organización. Yo no sé por qué se vuelven los dueños del dominio y del hosting. El dominio y el hosting es el de la empresa. Usted fue quien diseñó y elaboró el sitio web. Usted fue esa cabeza intelectual que puso su conocimiento, sus habilidades en ese diseño, en esa construcción de ese sitio web. Pero el dominio y el hosting es de la organización, eso no es suyo. Ah, es que yo lo ayudé a comprar, por eso mismo usted está diciendo, se lo ayudó a comprar. Pero eso no es suyo. Entonces se embejucan porque les dicen, no, no queremos seguirlo contratando a usted. No entregan dominios, no entregan accesos. Y que toca decirle a la organización lastimosamente que tiene que comprarse otro dominio. Ustedes saben, eso es lo que implica en una organización. Usted no puede amarrar. Porque yo he escuchado el caso de muchos que dicen, no, es que con eso yo amarro. ¿Cómo así que amarro? No, usted no tiene que amarrar a nadie. Ni a la novia, ni al novio. Todos somos libres de decidir en cualquier momento si nos quedamos ahí. Ofrezca un buen servicio y créame que usted no necesita amarrar. Yo tengo usuarios de hace muchos años, pero ellos tienen la plena libertad que el día que se quieran ir, ellos tienen todos los accesos, porque es que eso es de ellos. Ellos me pagan a mí por mis honorarios de servicio, no por tener el dominio ellos lo compraron y ellos aún así lo están pagando. Lo que pasa es que eso a veces se vuelve un doble negocio,
¿Por qué? Porque yo llego, compro un dominio en $10 y se lo vendo a ellos en 15. Entonces yo ya sé que cada año tengo $5 ahí para mí. Y como el dueño ni idea, él confía en usted plenamente. Pero llega el día donde se cansa o llega el hijo y el hijo tiene una visión diferente. Él va a comprar, se va a hacer a unos profesionales expertos en eso. Él le dice, no, Eumir, ya no lo necesitamos. Mira que pues, yo me conseguí un grupo de expertos en marketing, vamos a darle duro a eso. Entonces nos vamos, ay, usted quedó todo berraco, entonces el dominio se lo llevó. Mató una empresa que llevaba 10 años. ¿Por qué? Porque esa empresa ya sin ese acceso de dominio ya no lo va a poder conseguir, tiene que comprarse otro. Entonces antes se llamaba Nata, ahora le tienen que colocar Nata A. Pero ellos ya te habían mandado a imprimir toda la publicidad, todo estaba en las redes sociales, nata.com, ahora ya es nataa.com. No, quedaron fregados. Entonces ustedes como analistas y como desarrolladores tienen que cumplir ese papel también de proteger a la organización, por más, es que me pagan muy mal, es que no nos quejemos. Yo siempre le digo a las personas, no se quejen donde estén. Si usted considera que cumplió su vida útil, su ciclo, salga, no la embarre, no deje las puertas mal cerradas, déjelas abiertas porque uno nunca sabe en qué momento tiene que volver a tocar. Salga, váyase antes de que la embarre, antes de que se sienta más incómodo. Ética de trabajo, correcto, muy bien. Porque se vuelve una quejadera. Es que estoy aburrido. Es que pagan muy mal. Entonces consígase otro trabajo donde le paguen mejor. Pero no se queje, porque eso genera un mal ambiente. Además, eso de estar amarrando las cosas, no. Ojo analistas, ojo desarrolladores. Y ustedes no se vuelvan de esos. Uno siempre debe trabajar con lo que dice el compañero ahí, Miguel, creo que fue, sí, con esa ética de trabajo. Uno no quisiera salir nunca de su organización, además cuando son organizaciones tan buenas, pero si usted no se mantiene también actualizado, también eso hace que le vayan corriendo el butaquito y lleguen otros que tienen esas habilidades y destrezas. Pero usted tiene que tener esa disponibilidad de entregar. Entonces, por eso esto es tan importante en la documentación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con el diagrama de clases? Así como hicieron el diagrama de casos de usos. Elaboren un diagrama de clases. Documentense eso así, ustedes ya entienden cómo lo van a hacer, miren a ver cómo lo relacionan, porque van a relacionar, todas las clases nunca se relacionan entre sí, eso no es una malla. Mire esta, detalle del pedido, no tuve necesidad de relacionarla con cliente, y yo miro qué tipo de relación se genera ahí. Yo empiezo a mirar, venga, entre cliente y pedido, qué tipo de relación, de herencia, de asociación, de agrupación, de tal cosa, y usted lo define. Yo no tengo problema por eso, y yo lo que hago es que observo, eso sí, trate de documentarlo. O sea, arriba en la introducción me coloca que está hablando de tal cosa, yo leo esa introducción y vengo y veo el diagrama. Entonces, la idea es que aquí no se vaya a generar estrés por eso, porque recuerden que vamos a llegar a una evidencia 54 que sí me interesa que la hagan muy bien, porque esa ya es su base de datos, la que ustedes van a conectar ya a su programa, a su lenguaje de programación. Por ejemplo, ayer yo estaba en esa sesión con los de las fichas 678 y 679. Ayer ya estaban viendo código. Ayer ya les estaba explicando cómo se conectan a esa base de datos, cómo le inyectan una información a la base de datos. Eso ustedes lo van a ver más adelante, pero para poder llegar a eso tenemos que pasar por modelamiento de bases de datos. Entonces allá vamos a ver eso y allá de pronto esto ya ustedes lo van a entender. Usted va a decir, con razón no me hizo tal sugerencia. Yo por eso tenía que agregar esto, tenía que cambiar. Esto no era de ese, esto era de composición, esto era de agregación, esto era por asociación. ¿Es claro o hay preguntas y dudas? Sí, claro, ya se las voy a mandar ahí por el grupo. Venga, se las mando de una vez. Va preguntando bien pueda. A ver, AP02, este va para el T67420, 2122. Ahí se fue. Listo. Miguel, yo ayer trabajé con MySQL.
pero si usted quiere trabajar PostgreSQL, si usted quiere trabajar Mongo, si usted quiere trabajar Oracle, ya es decisión suya. Yo explico sobre un gestor de base de datos relacional, en este caso MySQL, porque digamos que es el más general, es el que cualquiera en un equipo normalito puede ejecutar, y ya usted, son muy similares, además ustedes generalmente van a trabajar a través de SQL, ¿sí? Entonces son muy similares, ya es el gestor, el tipo de base de datos que se maneja ahí, ¿y qué hacemos? Estructuramos, generamos lo que necesitamos y listo, ¿sí? Entonces ustedes realmente pueden trabajar sobre el lenguaje de programación que quieran y sobre el gestor de base de datos que quieran. Acá no, recuerden que estamos hablando de paradigmas de programación, ¿sí? No estamos hablando ustedes, yo voy a ser analista en PHP, no. Analista y desarrollador en Python. Que a usted le guste y quiera desarrollar sobre Python es su decisión. En JavaScript es su decisión, en PHP es su decisión, ¿sí? Pero que aquí vayamos a trabajar sobre alguno específico. Ayer yo les expliqué a ellos con PHP, pero les dije que tienen una asesoría de Python, ¿ya? Que a mí me gustó PHP, trabajé con PHP, a mí me gustó Python, trabajé con Python. No, yo siempre he trabajado con JavaScript, yo he trabajado con Java, trabajé con Java, yo no le veo problema a eso. ¿Alguna otra pregunta, duda? Recuerden que ya están habilitadas las evidencias técnicas desde la 1 hasta la 11, porque creo que ya las de inglés cerraron, si no estoy mal, desde la 1 hasta la 11 para que carguen. ¿Por qué? Porque en este mes de abril, porque ustedes tienen plazo hasta el 31, en este mes de abril, que se aproxima, vamos a emitir juicios evaluativos y ya empezamos con la primer tanda de deserciones, porque hay muchos aprendices que ya pues uno sabe que no van a continuar. Entonces tenemos que ir depurando las fichas, además que hay que empezar a fusionar fichas, que lo más seguro que de ustedes que son 4 fichas, nos queden 3, posiblemente 2, ¿sí? Entonces sí necesitamos hacer ese proceso. Entonces para que se pongan pilas y empiecen a cargar esas evidencias que tienen pendientes, a continuar con estas porque tienen hasta el 20 de abril para subir desde la 15 hasta la 28, que no es nada difícil. Ya se dieron cuenta que la mía no es cosa del otro mundo, esta 16 tampoco, y la 18 que es la del foro que hoy tiene cierre, pues tampoco, simplemente responder. Y con las de Luis Fernando, que por ahí me escribió alguien, creo que fue Kevin el que me mandó un audio, yo se lo compartí a Luis Fernando, estoy esperando que me conteste y se los comparto, pero pues según lo que entendía él dice que revisen nuevamente la grabación, que ahí se explica qué es lo que deben hacer, pero de igual forma apenas me dé respuesta, se los voy enviando de forma personal o individual o específico según lo que necesiten. Y si necesitan una asesoría específica de él, entonces me escriben, yo hablo con él y le digo cuándo me va a dar el espaciocito para que ustedes se conecten con él y le hagan las preguntas respectivas. O con... Ustedes ya estuvieron con Víctor, ¿cierto? Para lo de matemáticas. Sí. Yo creo que ahí no quedó ninguna duda, pero si tienen, ustedes me siguen, mira que necesitamos y ya hablo también con él para que haga la respectiva sesión sincrónica. ¿Hay más dudas, más inquietudes? De igual forma, entre 8 días, Kevin, bien pueda. Buenas noches a todos, profesor. Sí, profesor, yo le pedí el favor, de hecho, yo siempre asisto a repetir los videos que suben a la plataforma. Lo que pasa es que esa evidencia, que es la número 17, 19, sí, o sea, no le encontré como el hilo, porque él dice, no, hay que documentar, pero documentar que, y la que le sigue, pues que es una propuesta técnica, sí está más clara, se sabe qué es lo que hay que documentar, por eso fue que hice la pregunta. Perfecto, yo estoy esperando que él me conteste y le comparto el audio para que de pronto ya usted lo detalle más, ya pues sea como más claro, más específico frente a esa inquietud. Listo, profesor, gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Profe, ¿cuál es el foro que dice usted que se cierra hoy? El 18, la evidencia 18. A ver. Ya, ok. Ya es que la está viendo como AA1.
18, usted entra al foro y responde la preguntita que hay ahí ya. Ahí hay una más que dice especificaciones, ese no, eso es como, venga, yo miro que es que No, la 18, la evidencia 18. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, son una pregunta sobre licenciamiento, porque recuerden que ese es un tema muy interesante para ustedes, porque ustedes van a ser desarrolladores, entonces ustedes tienen que pensar en qué tipo de licenciamiento, la importancia del licenciamiento, si es importante para ustedes, si es relevante para ustedes, si no. Paola, bien pueda. Buenas noches, profe. Hola, Paola. ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Usted verificó los foros, profe? Los foros, yo hice el foro anoche, ¿no? Hasta lunes evalué. Lo que me hayan colocado de martes, miércoles y hoy, no, ya los evalúo mañana. Porque Listo, como profe. mañana ya empiezo, mañana o el sábado, vuelvo y reviso evidencias y empiezo a emitir juicios. Ah, vale, profe. Listo, sí, porque sí, eso estaba mal, medianoche que teníamos plazo, ¿verdad? Correcto, él cierra hoy, el forito cierra hoy. Profe, qué pena, una última pregunta. De pronto no escuché en la primera parte de la charla. El profe dice que este corte va hasta el 16 de abril. Este va hasta el 20 de abril, lo que es la actividad de Proyecto 02, la guía 2. O sea, Sí. de 15, 16, 17 hasta la 28. Listo, sí, profe. El 20 de abril. Pero este foro sí cierra hoy porque es que ese es más dispendioso en la evaluación. Claro. Es más Claro, dispendioso en la evaluación. Pero todas Listo. las actividades quedan abiertas hasta el 20 de abril a la medianoche. Listo, profe. Profe, y otra pregunta, qué pena. Bueno, y hasta que finalicemos todas las, digamos, lo de este primer corte, después vuelven y nos indican cuándo volvemos a empezar las nuevas evidencias del tercer corte, ¿cierto, profe? Ah, no, el 21 de abril ustedes ya están empezando con la guía 3. Recuerden ¿sí? que sí, eso es calendario corrido. Así como el año pasado sí tuvimos un stop. Claro, tuvieron un stop, ¿por qué? Porque como finalizaban año, ustedes empezaron en noviembre, Claro. y eso fue así rápido. Pero ustedes ahorita el 21 de abril ya tienen guía 3 lista. Listo, profe. Vale. Ustedes van de Muchas corrido, ustedes no tienen vacaciones. Que hay las vacaciones de junio, que las vacaciones de abril de Semana Santa. No, ustedes van de corrido. Ay, perfecto, profe, vale. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda? La actividad número 18 simplemente es un foro, ¿verdad? Contestar una respuesta al foro. Dale respuesta a esas preguntas que yo establecí ahí, que realmente sobre el licenciamiento. Hay muchos que ni siquiera contestaron eso, sino que dieron, miren y verán, dieron una opinión general. Ah, yo pienso que el licenciamiento es muy importante porque por ejemplo, una muy interesante que me planteó y me dijo, no, yo pienso que es que en las organizaciones la parte del licenciamiento está mal dirigido. Y eso parte desde el IT, desde la persona de sistemas que toma malas decisiones, o que el socio invierte a veces mucho dinero en esa parte del licenciamiento, cuando de pronto hay otras cosas mucho, no porque no sea importante el licenciamiento, lo es importante, pero a veces van y compran unas licencias que ni siquiera no utilizan, invierten una millonada, pero la infraestructura pegada, equipos viejos, con obsoletos, pero con la licencia último modelo y nadie la utiliza, solamente la utiliza el gerente. Entonces me pareció muy bueno ese planteamiento, yo no tengo ningún... Además ustedes van a estar en eso, ustedes van a desarrollar software, ustedes tienen que encaminarse de que ustedes van a mirar a ver qué tipo de licencia van a utilizar para su software. ¿Sí? Si va a ser de pago, si va a ser libre, bueno, si va a ser de alquiler, cómo lo van a manejar. Brian Duque, luego Iván y Miguel. Brian, bien pueda. Profe, buenas noches. Una pregunta fuera del tema. Profe, de pronto, ¿sabe si se demoran mucho siempre en dar respuesta a lo del apoyo de sostenimiento? No, de eso no tengo mucho conocimiento. Creo que sale, digamos, después de que termina la convocatoria, viene la selección, hacen la verificación, porque a veces nos llegan notificaciones, queremos saber cómo va este aprendiz. Porque para que el aprendiz reciba el sostenimiento, nosotros también damos unas condiciones y decimos, sí, el aprendiz académicamente va muy bien, va al día. Hay algunos que se les niega ese apoyo de sostenimiento porque sí, lo necesitan, pero no están estudiando.
están simplemente inscritos esperando un apoyo. Entonces uno notifica de que el estudiante o el aprendiz no ha emitido o no ha subido en la plataforma o no se conecta en la plataforma, no participa. Entonces también les niegan eso. Entonces ahí yo creo que no sabría decirle con exactitud, pero miren en la página de Bienestar al Aprendiz Pereira de Comercio y Servicio, ahí hay unos correos, pregunten a ver hasta cuándo, en qué fecha van a salir esos apoyos de sostenimiento. Ojo que muchos se ganan esos apoyos, pero cuando a nosotros nos llega la renovación, ahí yo bajo más de uno, porque es el colmo que estén apoyando a un aprendiz que no ha presentado evidencias. Eso sí, créanme, pues que me duele en el corazón, pero yo sé que tienen necesidad en la casa, pero eso es parte y parte. Usted pone su lado académico, su compromiso, su responsabilidad, y el SENA también le responde con su apoyo económico. Pero eso de alegría y yo me inscribo y ahí no hago nada, no. Entonces, cuando a nosotros nos llega el informe, yo de una vez mismo le reporto y le digo, no, ese aprendiz no ha subido una sola evidencia, por favor, quítenle ese apoyo y déselo a alguien que se lo merezca. ¿Listo? Eso sí es fundamental. Bien pueda Miguel, y creo que había otro compañero que estaba preguntando. Ah, ya bajaron la manito. No, profesor, yo iba a dar como un aporte del tema del licenciamiento, pero pues... Bien pueda Miguel, ¿no? Bien pueda, lo escuchamos. No, más que todo en el tema, por ejemplo, que ha pasado mucho acá en de trabajo, es el tema del perfilamiento de los usuarios. No lo perfilan bien y terminan comprando una licencia que en realidad no se ajusta a la necesidad del usuario. Por ejemplo, con licencias 365, que por ejemplo un usuario que solamente necesita un buzón y le compra una licencia E1 que tiene Teams, que tiene todos los servicios. ¿Y cuánto vale esa licencia? La E1 vale casi 300.000 y la E3 ya vale como 1.000.000 y ya la diferencia es bastante. Ahí está. ¿Para utilizar qué? Para, pues la E3 y ya tiene todos los No, sí, juguetes. pero ¿qué está utilizando ese usuario que tiene ese tipo de licenciamiento? El tema de E3 se usa para, si puede usarlo las aplicaciones de stock de escritorio y pueden usar complementos con macros. Ahí se le asignan a un usuario que solamente está haciendo dibujos en Paint. Exacto, por ejemplo, un usuario que solamente necesita recibir o enviar correos, ¿para qué va a usar eso? Entonces, mire que, y el gerente está, o el socio está convencido, claro, no tenemos lo último, cuando ese recurso se puede utilizar en una máquina de mejor rendimiento, o cambiar esas máquinas de discos duros mecánicos a estado sólido. Yo sé que ustedes no van a ir a hacer esa parte, pero es muy interesante que tengan eso claro, porque miren el impacto que genera a nivel organizacional. Y hay empresas que invierten muchísimo en licenciamiento cuando realmente ni lo necesitan. Pueden estar hasta en la mitad, hasta menos de la mitad. Y ese resto invertirlo en infraestructura, que a veces se vuelve más importante, que uno tenga una buena máquina para trabajar, que tenga un ancho de banda bien para conectarse a internet y no esperar ahí mientras, a ver, envíese primero el correo para yo enviar el mío después, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miren lo importante que se vuelve eso. Gracias, Miguel, ahí por ese aporte, muy interesante. ¿Alguien más? Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa ya saben que me escriben. Miren que no está complejo. Las cosas no están complejas. Si ustedes van al ritmo normalito, sacando una evidencia y media, 2 evidencias por semana, créanme que van muy bien. Y ese es un programa que se presta para que lo terminen todos. Ya hay muchos que se han bajado del bus, pero los que veo ya generalmente que son casi los mismos. Recuerden que eso es lo que yo les decía, la conexión inicial es en noviembre y en diciembre 100. Ya vamos en 20, 30, a veces llega a 40. Si se van a quedar 20 de los 200 que hay inscritos, a mí no me interesa, hacemos una sola ficha. Pero metan en el cuento que esto no es difícil. Es de responsabilidad de 1 horita, 2 horitas y con eso. Paula, bien pueda. Hola, buenas noches, profesor. ¿Me escucha ahí? Qué pena la bulla. Muy bien. Discúlpeme, qué penas. Una pregunta, lo que pasa es que yo tuve varios inconvenientes. Yo sé que no es excusa mi salud, no es excusa mis problemas,
pero estoy bastante atrasada. Estoy con el 16%, un aproximado de nivel. Eso quiere decir que para mí eso es nulo totalmente. ¿Qué día que estuve visualizando en la plataforma? Estoy totalmente colgada. Es decir, que yo sí o sí tengo que ponerme al día. ¿Hasta qué fecha tengo límite para poder subir todas las evidencias que me hace falta, profesor? Qué pena. La idea es que al 31 de marzo usted por lo menos haya subido las 14 primeras. Listo, sí, señor. Y al 20 de abril ya tenga subidas estas del 15 a la 28. Listo, sí, señor. Si usted se ve demasiadamente colgado y usted dice, no, en tiempo no me va a dar, entonces usted ya me escribe a nivel personal, yo le solicito un documento que se lo envía con copia al coordinador y me lo envía con copia a mí, donde usted ya establece un compromiso y usted dice, yo para el día tal, me comprometo que todo quede al día. ¿Listo? ¿Para qué? Para ya no pasarla al proceso de deserciones. Ah, ok, listo, sí, señor. Al igual yo tengo un copy, sin embargo, se lo puedo enviar. En este momento le puedo escribir a su WhatsApp personal, es que también es algo... Sí, claro. Digámoslo Es que no hay así. problema. Créanme que yo tampoco, donde hagan la justificación, donde ya ustedes sean los que planteen el compromiso, y ya esas personas entonces, después del 31, después del 20 de abril, que empecemos a emitir juicios, ya entonces uno dice, bueno, no, este aprendiz dijo que se compromete a tal fecha hasta el día, perfecto, no hay problema. Pero si ni siquiera aparecen, de una vez los metemos por sí, claro, sí, señor. Listo, entonces ya le escribo su WhatsApp, profe. Listo, perfecto. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Será que usted me puede repetir su número? Es que lo perdí con el anterior teléfono que me robaron. 310-414-7960. Ahí se lo escribí por el WhatsApp. Ve por el chat de acá. Trate de subir lo que más pueda en esas primeras y en plataforma. Trate de cargar lo que más pueda. Listo, profe. Trate de salir de transversal y bilingüismo de estas de acá, que es la 28, la 27, la 26, la 25, la 24, la 23 y creo que la 22. Trate de salir de esas. Ya las técnicas, las de Luis Fernando y las mías, nosotros le damos más tiempo, pero sí trate de sacar bilingüismo y matemáticas, que fue la que explicó Víctor. Esas son muy fáciles, entonces trate de sacarlas lo más pronto posible. Listo, sí, señor. ¿Listo? Bueno, les deseo feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Bueno, tengo la de grabación y ¿quién me hace el favor de agregarme a los grupos de WhatsApp? Kevin, ahí está el número. Escríbame un mensajito, así como lo hizo. Por favor, vincúleme pero me dice qué ficha, a la 30 de Tentatán, entonces yo le mando el link. ¿Listo? Ah, bueno, están preguntando de las otras, bueno, de otro grupo. Ah, bueno, no, pensé que era el general de nosotros, pero el que necesite me dice. Bueno, que estén muy bien, finalizo a ver, ya la grabación la detengo y les deseo feliz noche.